Otro día de reportes de ganancias. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy tenemos 4 compañías volátiles, pero con bastante potencial algunas de ellas. La primera es UPS, que reportó esta mañana. La segunda es Upstart. La tercera es Rivian, que tiene un reporte bastante interesante. Y la cuarta es Celsius. La acción subió 14% después de haber reportado ganancias. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Considera suscribirte y darle like. Pero empecemos. A pesar de que algunas compañías hoy les fue bastante bien, el mercado se encuentra rojo. Dow Jones está bajo 0,45%, el S&P 500 0,42% y el Nasdaq 0,79%. Pero empecemos de una. UPS se encuentra bajo 0,88% después de haber reportado ganancias. Ustedes saben que esto no es una compañía ni una industria que a mí me interese invertir, pero lo veo para ver qué esperan ellos de la economía como tal. Y podemos ver que UPS el martes recortó sus pronósticos de ingresos y márgenes para todo el año y sus acciones cayeron un 5%. Ellos esperan un impacto en los volúmenes de un nuevo contrato laboral. Para proteger sus ganancias, UPS se ha centrado en mover paquetes de alto margen, pero sus ventas del segundo trimestre se vieron afectadas por menores ingresos por paquetes nacionales e internacionales. UPS pronosticó ingresos anuales consolidados de alrededor de 93,000 millones en comparación con una previsión anterior de 97,000 millones. Esperan que el ingreso sea menor a lo que esperaban antes. ¿Será porque esperan que la economía se ponga un poco más lenta? ¿Una recesión, por ejemplo? No lo creo, en realidad debe ser algo con la industria como tal. No espero una recesión, pero capaz sí que la economía puede ser que esté un poco más lenta en comparación a lo que se esperaba a principios de año. Según ellos, se mantendrán en una estrategia para capturar el crecimiento de las partes más atractivas del mercado. Tiene lógica que las acciones bajaran porque básicamente deterioraron sus expectativas para el año, y no solamente como compañía es preocupante o algo para tener en cuenta, sino también para la economía como tal. La segunda compañía que reportó ganancias el día de hoy es Rivian. Rivian, podemos ver que primero subió un 2,7%, luego cayó 5,69% y luego subió casi un 3%. Por ende, se encuentra bajo 0,82% después de haber reportado ganancias, aunque el día de hoy se encontraba arriba 2,41%. ¿Pero qué fue lo que reportaron? Rivian eleva la guía de producción de vehículos eléctricos para el 2023. Excelente. Y registra una pérdida trimestral menor a la esperada. Rivian ahora espera fabricar 52,000 vehículos en 2023, más del doble de la cantidad que fabricó en el 2022 y por encima de su producción esperada antes, que era 50,000 vehículos. Es decir, esperan producir 2,000 vehículos de más. Bastante bueno, no es significativo, pero para una compañía como Rivian, que está bastante pequeña y nueva en la industria, es bastante significativo. Rivian entregó 12,640 vehículos durante el segundo trimestre, un 59% más que el total del primer trimestre y muy por encima de los 4,467 vehículos eléctricos que entregó en el segundo trimestre de 2022. Produjo 13,992 vehículos al final del trimestre frente a los 9,300 del primer trimestre del 2023 y los 4,400 del segundo trimestre del año pasado. La pérdida ajustada fue de $1,08 por acción en comparación con $1,41. Bastante bueno, superando las expectativas de los analistas, al igual que los ingresos fueron de $1,120 millones en comparación con $1,000 millones que esperaban los analistas. Excelente, si me preguntas a mí. Rivian reiteró que espera alcanzar una ganancia bruta positiva en algún momento del 2024. Y esto es importante porque ayer, cuando estábamos analizando el reporte de ganancias de Lucid, vimos cómo su margen bruto, por decirlo así, o su pérdida bruta es bastante mala, porque los costos aumentaron a un 90% de crecimiento en comparación al año pasado, mientras que sus ingresos crecieron tan solo un 50%. Es decir, que no van a tener una ganancia bruta, lo más probable, por los próximos 2, 3, 4, 5 años. Si no me equivoco, ellos esperan ya alcanzar la ganancia bruta en el 2026-2027. Falta bastante para eso, apenas estamos en el 2023. Ellos esperan ya alcanzarla para el año que viene. Están manejando mucho mejor los costos. Puede ser, en mi opinión, que el producir un Rivian sea mucho más económico que el producir un Lucid Motors. Y ahí viene que Lucid targetea a una gama un poco más cara, lo cual trae un poco de riesgo también, porque vemos que poco a poco gastan más y más dinero para producir vehículos que no están vendiendo. Mientras que Rivian espera llegar a una ganancia bruta positiva para el 2024. Eso para mí es una excelente noticia. Para todo el año, Rivian ahora espera alrededor de 1,7 mil millones en gastos de capital, por debajo de los 2,000 millones de su guía anterior. Es decir, como estaba diciendo, mejorando sus costos. Ahora, como vi en Lucid, también lo quería comparar con ustedes aquí en Rivian.
podemos ver que su ingreso fue de 1.121 millones de dólares, como vimos. Es un crecimiento bastante elevado desde 364 millones de dólares. Un crecimiento de locos. Pero algo que a mí me gustó mucho es que ahora vemos que el gross margin o el margen bruto es negativo 37%, mientras que antes era negativo 193%. Podemos ver que el año pasado les costó 700 millones de dólares para generar 364 millones de dólares en ingresos, mientras que este año les costó 412 millones, mucho menos que el año anterior, para generar 1.121 millones de dólares, muchísimo más que el año anterior. Y eso es bastante importante para mí. Me parece que es excelente como compañía. Claro, después vienen los gastos operativos y demás, y por eso genera una pérdida neta. Pero vemos que ellos esperan tener una ganancia bruta acá, esperan que esto, el gross profit, la ganancia bruta, sea ganancia, es decir, en positivo el año que viene. Eso está bastante bueno. Ya después vendría comenzar a manejar un poco mejor los gastos operativos y demás para poder llegar a la ganancia neta. Pero sabemos que una compañía tan a crecimiento como Rivian, tan pequeña como Rivian en comparación a la industria como tal, eso le puede tomar un poco más de tiempo, pero vemos que han estado mejorando bastante y eso es algo que a mí me llama la atención como inversionista. No invierto en esta compañía, pero sin duda alguna me llama la atención. Ahora, Rivian en este momento se encuentra en $24, después de la caída de 24.78, no es mucha la diferencia, con una capitalización de 23.030 millones de dólares. Quiero saber qué opinan ustedes, si invierten en Rivian o no. ¿Qué opinan de este reporte de ganancias? Por otro lado tenemos Upstart. Upstart cayó un 16%, como podemos ver acá, un 16% después de haber reportado ganancias. Y no solamente eso, sino que Upstart ya venía cayendo desde el 1 de agosto 28%. O sea, ese 28% que estaba en $51, agrégale la caída del 16% de hoy, es decir, que llegó a $42. Vemos que Upstart en el último año le ha estado yendo increíble. Desde mayo de este año subió 327%. Pero últimamente la acción ha estado cayendo bastante, en mi opinión, por diferentes razones. Y una de estas es que, según Morgan Stanley, lo cual yo también pienso que es así, esta subida no tiene potencial alguno, no tiene fuerza alguno, algo que lo sustente, el por qué está subiendo tanto. Vemos acá que Morgan Stanley dijo que el sector crediticio tiene un desempeño inferior al del resto del mercado de valores y que la morosidad se ha mantenido alta. Y es normal por lo que hemos estado viendo por las elevaciones de intereses que ha estado haciendo la Fed. Vemos que las personas han sacado menos préstamos que antes y eso obviamente afecta a este tipo de compañías. En consecuencia, Morgan Stanley aconsejó a los inversionistas que desvanecieran lo que parece ser un repunte de baja calidad. Es decir, que esta subida que ha estado viendo la acción, lo que les estaba comentando acá, de 456% de mayo a agosto, o sea, este mismo año ha visto un crecimiento de 490%. No tiene fuerza alguna o algo que lo sustente. Sabemos que es por la inteligencia artificial, por la industria en la que se encuentran y demás, pero como compañía como tal no tiene fuerza alguna, porque podemos ver que reportaron que tienen 2.7 millones de clientes, pero si vemos acá podemos ver que reportaron un ingreso de 135.8 millones de dólares, una caída del 40%. Los analistas esperaban casi lo mismo, o sea, superaron las expectativas de los analistas por muy poco. En donde fallaron y por qué la acción está cayendo es en esto. Esperan un ingreso de 140 millones de dólares para el siguiente trimestre, mientras que los analistas esperaban 155 millones de dólares y ya en una caída del 8%, ahora es una caída mucho mayor de 140 millones de dólares en comparación con los 155 millones de dólares que esperaban los analistas. Esa es la razón de por qué la acción se desploma el día de hoy. Fue un reporte bastante débil, o lo que se espera bastante débil para el siguiente trimestre. Por último, pero no menos importante, es la acción de Celsius. Celsius sube 14% después de haber reportado ganancias. Esta es una compañía que sin duda alguna me ha estado sorprendiendo bastante desde que la comencé a analizar en el 2021, a principios de 2021 si no me equivoco, porque es una compañía que conocí gracias a que
iba bastante al mercado durante el 2021 y veía las bebidas energéticas, estas neveras llenas y llenas de estas bebidas energéticas bastante llamativas y que cuando las probé me gustaron bastante y han estado viendo un crecimiento excelente desde entonces. Podemos ver que reportaron un ingreso de 326 millones en comparación con 274 millones que esperaban los analistas. Superaron los analistas por muchísimo. La ganancia por acción fue de 52 centavos y los analistas esperaban entre 29 y 31 centavos por acción. Increíble. Los ingresos totales aumentaron 112% al año. Los ingresos internacionales aumentaron 76% y los ingresos en América del Norte aumentaron 114%. Un crecimiento increíble para esta compañía, tanto en ganancia neta como en ingresos, como expansión a nivel nacional e internacional. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención de esta compañía. Durante el segundo trimestre del 2023, Celsius generó ingresos récord trimestrales de 326 millones de dólares en venta y 41 millones en ingresos netos, impulsados por una mayor disponibilidad y una mayor conciencia del consumidor. Además, continuamos aprovechando aún más los beneficios de PepsiCo, el mejor sistema de distribución de su clase. Celsius en este momento se encuentra en 11.000 millones de dólares y se espera que para este año tenga un crecimiento del 70% y que para el año que viene un crecimiento del 36%, que para el siguiente trimestre un crecimiento del 86%. Esto es una compañía que aún sigue en crecimiento sin importar nada. Como podemos ver acá, es de las compañías que mejor les ha ido en el mercado desde el 2020. Aquí podemos ver justamente abril del 2020, no vio tal caída durante la pandemia y desde entonces se encuentra arriba 3.000%. Desde abril de 2020 se encuentra arriba 3.000%. Sí, llegó a tocar pico en 2021 y cayó un 58%, pero vemos que la recuperación ha sido increíble del 218%. Sí, también cayó en el 2022, podemos ver aquí, a finales de 2022 cayó un 24%, pero desde entonces se estaba recuperando casi un 80%. Esto es una compañía que a mí me llama muchísimo la atención, no pienso invertir en estos precios lastimosamente, pero la sigo analizando porque me gusta mucho su producto y yo también lo tomo de vez en cuando, mucho más cuando tengo que trabajar de noche. Y es algo que me llama la atención. ¿Algunos de ustedes invierten en estas compañías? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.